Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Cerrando el primer día de este coloquio internacional de filosofía, filosofía política y pandemia, vamos a presentar la ponencia de la compañera Nicole Ceballos, titulado Pandemia y Democracia, el antes, el ahora y el después. La compañera Nicole Ceballos es estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo y estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es miembro de la organización estudiantil Logicait et Rhetoricait. Adelante, Nicole. Muchas gracias. Bueno, hoy voy a hablar sobre este tiempo de pandemia y cómo se ha manifestado la democracia. Y he dividido mi disertación en 3 tiempos: el antes, el ahora y el después. En primer lugar, tenemos el antes, ¿no? ¿Cómo surge esto de la crisis, no? Tenemos que comprender la complejidad de una pandemia. Surgen varias teorías. Y bueno, ni siquiera en estos momentos de prioridad o viajes esto resulta algo ocioso. Yo creo que es primordial conocer y designar adecuadamente la naturaleza de la crisis en la cual estamos viviendo para que podamos a partir de ello tomar las mejores decisiones. Pensamos que detrás de muchas decisiones equivocadas había más ignorancia que una falta de resolución. Cuando verdaderamente comenzamos a verificar la profundidad de la crisis en la que nos encontramos con muchas preguntas, ¿no? Preguntas fundamentales. Todo lo que hasta ahora hemos teorizado, ¿no? Lo ponemos nuevamente en un signo de interrogación, en entredicho. Entonces, es posible que las cosas no se transformen en la medida en que nosotros hubiéramos querido o deseado, ¿no? Incluso pueden cambiar hasta el punto de que no sea ni siquiera posible concebirlo de esa manera por nosotros. Pero yo creo que en cualquier caso, conocer es cada vez menos aprenderse un listado de acontecimientos, ¿no? Que podemos haber vivido en el pasado, y hacerlo esto un conocimiento del futuro. Yo creo que aquí es fundamental lo que se denomina la complejidad sistémica. En esta complejidad sistémica se transforman nuestras instituciones de gobierno y los sistemas complejos y sus dinámicas, especialmente cuando enfrentamos riesgos a los que están encadenados, ¿no? Vienen uno tras otro. A estas alturas es evidente que la crisis no ha sido abordada con esta perspectiva de complejidad sistémica en todas sus fases. Si no se piensa en estos términos sistémicos, por ejemplo, si se toman los datos aisladamente, como el número de contagios, las tasas de contagio y mortalidad pueden considerarse futiles, que no son alarmantes. Vistas todas las cosas desde una perspectiva sistémica, incluso una pequeña cifra puede anunciar un posible desastre. Entonces, estos sistemas de teorías complejas se distinguen en dos líneas, ¿no? La interacción lineal y la no lineal. En la primera, podemos sumar cantidades para poder de un modo adivinar, ¿no? El impacto que va a causar. Aquí hay sucesos predecibles que corresponden a nuestras expectativas y nuestras infraestructuras. Entonces podemos anticiparnos. En cambio, en la interacción no lineal, una cosa no se añade a otra, ¿no? Estos son pequeños cambios que en realidad acaban convirtiéndose en una transformación masiva. Entonces, ¿dónde posicionaríamos el coronavirus, no? Yo creo que es un evento de este segundo tipo de interacción no lineal. Nuestros sistemas sanitarios no tienen una capacidad limitada, ¿no? No pueden tratar a la vez más que un número determinado de personas, y sus unidades especializadas, como por ejemplo las UCI, actúan como cuellos de botella cuando hay una avalancha de enfermos graves. Las características del coronavirus ponen de manifiesto que los pacientes necesitan recursos que no son para nada baratos. Lo relevante a efectos de entender esta gravedad del coronavirus no era la tasa que arrojaba, sino más bien la sobrecarga que había en las unidades, ¿no? De cuidados intensivos. Entonces, el confinamiento y la distancia que decretan estas autoridades no se debe al riesgo de que cada uno de nosotros podemos sufrir individualmente, sino que sirve para que no se produzca un contagio masivo que pueda llevar al colapso los hospitales, ¿no? Para identificar este tipo de medidas y para entenderlas es necesario pensar sistemáticamente. Nosotros tenemos un modo de pensar muy simple, ¿no? Y por eso no afrontamos estos fenómenos que son de otro nivel, tienen otra complejidad. Y eso pues nos deja obviamente totalmente perplejos. Ahora,
surge una duda entre nosotros, ¿no? ¿Será este el nuevo fin del mundo de los muchos que ya se han ido anunciando? Las crisis comienzan según el modo en que nos hacemos cargo de ellas. El diagnóstico trata de hacerlas claras y condiciona el tipo de respuesta que debemos darles. Yo creo que aquí hay una falta de claridad con respecto al concepto de lo que entendemos por una crisis, ¿no? Hay un error de concepto, ¿no? Por muy razonable que sea, por ejemplo, apelar a la protección individual y alabar la solidaridad cívica, la crisis revela las condiciones estructurales en las que vivimos. La solución es una cuestión de inteligencia colectiva. Por más que queramos atribuir a una sola persona, esto no se va a dar por la misma naturaleza de la crisis, ¿no? A la hora de explicarnos lo que sucedía con otras crisis, hemos cometido un error similar, un error conceptual. Queremos explicarlo quizás por causas individuales en vez de estas condiciones sistemáticas y sistémicas que hablaba. En el extremo también nos formulamos, ¿no? Que hay una explicación de conspiranoide, ¿no? Teorías de conspiración, que en cierta manera son tranquilizadoras para nosotros. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿se acaba el mundo? Yo creo que no es el fin del mundo, pero sí de un mundo que ya nos habíamos acostumbrados, ¿no? Ahora nos encontramos en un mundo donde las certezas han cambiado, ¿no? Ahora somos seres totalmente vulnerables y nos movemos en el marco de la autosuficiencia. Nos vemos obligados a pensar de otra manera. El mundo al cual estábamos acostumbrados a concebirlo de un modo ya predeterminado no nos los hace impredecible. Tenemos dificultades a la hora de enfrentarnos a este tipo de riesgos y poder ajustar nuestros comportamientos. Esta crisis obviamente no es el fin del mundo, sino, como dije, el fin de un mundo. Lo que acaba es el mundo de las certezas, los seres invulnerables y la autosuficiencia. Es un mundo que tiene que ser pensado sistémicamente, como mencioné anteriormente, y con una aceptación de nuestra ignorancia irreductible. Aceptar nuestra inserción, tanto material y pues corporal, en un entorno que no es ya una externalidad, ¿no? Una fuera, y que nos introduce en una comunidad, ¿no? En el cual está bastante afectada, hay bastante afectación, y tenemos que diseñar nuevas formas de protección, incluso nosotros mismos. En nuestras sociedades hay una opacidad estructural que es muy diferente de la ignorancia propia de las otras épocas. La intransparencia de un mundo que estaba interrelacionado y con tecnologías cuya complejidad hace muy difícil anticipar todos sus posibles efectos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir y gobernar un mundo en el que hay muchas cosas que pues ahora desconocemos, ¿no? En el que las decisiones son arriesgadas y la información es incompleta. Al respecto, no estamos teniendo la modestia requerida al juzgar si estas respuestas son adecuadas o no a la política de la crisis. Entonces, en ocasiones lo más difícil es saber lo que hay que hacer en el momento oportuno, la correcta articulación entre el conocimiento y la organización. El saber que se pone en juego en estos momentos es plural, obviamente también individual, pero hay que poner más énfasis en lo que es la comunidad y atender a distintos indicadores y valores. Médicos, economistas, políticos observan la realidad, por ejemplo, desde diferentes perspectivas. Hay una pluralidad de pensamiento y tratan de proteger también cosas diferentes. Y en ocasiones algunos son difícilmente compatibles, ¿no? No se comparte incluso en las personas que se dedican a una misma rama el mismo criterio, ¿no? Por ejemplo, en la salud, los psicólogos, los médicos, nutricionistas tienen diferentes puntos de vista. Y también surge que cuando se quiere arreglar una cosa, se puede desarreglar otra, ¿no? Se pone de manifiesto que los subsistemas que componen este mundo tienen diferentes criterios de evolución y no se desarrollan al mismo tiempo y con los mismos valores. Todo esto evidencia que el saber a partir del cual tenemos que tomar estas decisiones no es un saber monopolizado por un sector, ¿no? Ni por nadie, o es indiscutible, sino más bien es plural y totalmente revisable y cuestionable. Ese conocimiento entonces nos debería preparar para gestionar el desconocimiento que necesariamente va a acompañarnos y a mejorar nuestro modo de gobernar a un mundo más imprevisible. Los procedimientos jerárquicos y verticales, ¿no? Van a verse desplazados, ¿no? Ahora, esto nos obliga a desarrollar habilidades especiales que tal vez no necesitábamos cuando vivíamos en un mundo de peligros que quizás son locales, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una pandemia, es algo totalmente que escapa a nuestras fronteras, es algo global.
Desde este punto de vista, entonces, tenemos la paradoja de que esta crisis revaloriza el saber de los expertos, pero pone de manifiesto hasta qué punto es insuficiente este saber en relación con el tipo de decisiones que hemos de tomar. Decisiones que, por muy informadas que estén, siguen teniendo una dimensión opuesta y de apuesta. Aumentar nuestro conocimiento es necesario como gestionar este desconocimiento, que no va a disminuir con el incremento de saber. A pesar de que tengamos toda la información del mundo por todos los expertos del mundo, también depende mucho de la gestión que cada uno maneje. Ahora, una cuestión que también se ve en juego es que nos hemos visto como seres vulnerables, ¿no? El Estado actúa en la urgencia de la crisis. Ahora la población es la que merece ser más protegida. Y en específicamente una, que es, por ejemplo, las personas adultas mayores, los niños. Ahora tenemos lo que está pasando ahora, ¿no? El populismo. Aquí yo he tratado de rivalizar un poco el virus contra el populismo, ¿no? Se habla de que los más afectados por el crisis, como dije, la crisis son las personas vulnerables, mayores de tercera edad. Pero desde el punto de vista ideológico, el más afectado yo creo que es el populismo. Hay tres cosas que los líderes populistas detestan y que este tipo de crisis revaloriza: el saber experto, las instituciones y la comunidad global. Empezamos por el primero, ¿no? El conocimiento de los expertos. Yo creo que, como todos, cometen errores, ¿no? La falta de previsión antes de la crisis económica o la obsesión de austeridad en una de ellas. Pero en general el experto se valora más en unos momentos de inquietud y de incertidumbre donde todo el mundo está buscando respuestas y no sabe dónde hallarlas. Y pone las manos al fuego, pues, por un saber que es especializado, ¿no? Con tanta facilidad y desinformación que hay en las redes. Entonces, pensemos cómo contrasta esta necesidad con el desprecio que se tiene a veces los líderes hacia estas personas que son especializadas en un saber, haciendo, por ejemplo, caso omiso a sus advertencias. Recordemos que en un momento se dijo que esto no era más que una simple gripe que iba a ser súper transitorio y que lo único que debíamos temer era pues a esta psicología de masas y esta esquizofrenia social. Ahora, con esto no quiero decir que hayamos de tener una confianza ciega en estos expertos, sino simplemente que tenemos que valorar su opinión y considerarla con especial atención. Ha habido una diversidad de estrategias, cada una apoyada por expertos, ¿no? Y bueno, la democracia no es un gobierno de los expertos, sino es un gobierno popular y representativo en el que hay que articular un conjunto de voces, entre los que el conocimiento, obviamente si esa es la única razón, es muy importante. Tendríamos que salir de esta situación con un estilo de gobierno más cognitivo y menos ideológico. La segunda dimensión es la lógica de las instituciones. No es un momento de grandes líderes que dirigen verticalmente a sus pueblos, sino más bien de una organización. Protocolos y estrategias, cuando se valoran especialmente los servicios sociales y un sistema público de calidad. La lógica institucional requiere lealtad y confianza. Obviamente que a muchas personas han perdido totalmente este tipo de confianza en las instituciones, ¿no? Y bueno, recursos de los que estamos escasos. En el fondo de todo esto, los agentes políticos piensan que es una oportunidad para obtener algo, ¿no? Perpetuarse en el poder o ganar poder. No se puede conseguir esto en mejor oportunidad que en virtud de esta catástrofe. Ahora, en este contexto surge la polémica acerca del estado de alarma, donde los problemas tienen que ver con una diversidad de factores. Las soluciones también tienen que ser diversas, tienen que ser cooperativas. Esto no se resuelve sin liderazgos reconocidos, pero tampoco sin una movilización grande, una movilización social que abarque varios sectores de los distintos niveles de gobierno, del personal sanitario, de la ciencia, de los comportamientos individuales del ciudadano, etc. El tercer factor es la comunidad global. Esta crisis nos ha golpeado en un momento de antiglobalismo, por decirlo así. Una situación pues que hemos estado viviendo a lo largo de estos años y la crisis parece reforzar en un primer momento la tendencia a un cierre nacional, ¿no? Cerrar las fronteras, al interés propio, en la medida que descubrimos hasta qué punto nuestros destinos pues están engarzados y no hay nadie plenamente aislado y que esté a salvo y se abre un momento de respuesta cooperativa.
Se trata de contener la expansión global del virus, pero no solo dentro de nuestras fronteras, porque los virus apenas se neutralizan con esas estrategias de delimitación o de confinamiento, que pues consiguen frenar ligeramente su expansión, ¿no? Tampoco hay que desacreditar esto. Ahora, a pesar de que esto puede sonar un poco coyuntural, esas medidas de cierre, la verdadera salida es la cooperación en la ciencia, en la política, en la economía y en otras ramas. Los riesgos compartidos son el principal factor de unidad en un mundo en el que todos estamos igualmente amenazados. Ahora voy a hablar estrictamente de lo que es la democracia en la pandemia. En momentos como la crisis nos pone delante de esta diversidad de perspectivas de una manera muy trágica, ¿no? Esta crisis ha puesto muchas cosas en entredicho, entre las cuales estaría la democracia, ¿no? Ahora, yo creo que esto también es una oportunidad para todos los partidos políticos, agentes políticos, para acentuar sus perfiles, ¿no? Los fracasos colectivos de la democracia hacen surgir la idea de la eficacia a costa de las formalidades democráticas. Yo creo que vemos las falencias que han tenido todos nuestros sistemas democráticos y a partir de ello hemos generado una cierta apatía a cada uno de estos. Y bueno, en nuestro pensamiento simplista quizás, obviamente mucho más afectado por la pandemia, creemos que la salida se encuentra en otras vías que no son las democráticas. Ahora, acá hay tres problemas que resultan especialmente recurrentes para la democracia: el de la excepción, el de la efectividad y el del cambio social. Comencemos por el primero de los problemas, el que plantea la democracia, la lógica de la excepción. Por ejemplo, Giorgio Agamben sostenía, ¿no?, que, que había una invención de la epidemia, ¿no? No existía en realidad, que era como una disculpa para establecer un estado de excepción. Agamben dice que la pandemia muestra claramente que el estado de excepción se ha convertido en la condición normal de la democracia. Así que gracias a esta birocracia, como él lo llama, podríamos caer en cuenta finalmente de la lógica de la excepción, es la lógica misma de la democracia. Peter Sloterdijk sostiene y profetiza que el sometimiento a una dictadura médico-colectivista es la que estamos viviendo ahora, de manera que el sistema occidental se desvelará como igual de autoritario como el chino. Entonces, estas situaciones de excepción no suspenden la democracia, a mi punto de vista, y tampoco su dimensión deliberativa y polémica. El pluralismo sigue intacto y el normal desacuerdo social siempre va a continuar existiendo, mucho más ahora, aunque su expresión debe estar condicionada a facilitar el objetivo prioritario de la urgencia sanitaria. Una de las limitaciones, por ejemplo, de las libertades es la del tránsito. Y bueno, esta limitación siempre es lamentable, pero se encuentra justificada como una medida temporal, ¿no? Entonces sería inaceptable cualquier medida presentada como si no hubiera alternativa y fuera científicamente indiscutible. Hay distintos planteamientos acerca de cómo podemos afrontar esta crisis. Estar en una situación de alarma no significa renunciar al ejercicio de la razón y privarse de los beneficios de una deliberación, ¿no?, con todos sus matices, así como una coordinación entre las instituciones que no sea la sumisión a lo que decreta el mando único. La democracia, incluso en momentos de alarma, necesita la contradicción y exige justificaciones. El pluralismo no es solo una exigencia normativa, sino más bien un principio de racionalidad. Las situaciones de alarma no suspenden el pluralismo, solo su dimensión competitiva. Las democracias no fueron creadas obviamente para un estado de excepción, sino para la normalidad. Una sociedad democrática no soportaría siquiera la sospecha de que los derechos no van a volver. Esto explica las reticencias de los gobiernos a adoptar medidas drásticas al inicio de la crisis, pues la ciudadanía se resiste a aceptar una limitación de sus libertades. Podemos ver quizás un poco de desobediencia civil aquí, cuando no es evidente la gravedad de la situación. En un principio, pues nadie salía con mascarillas, aunque también no se había abastecido del todo, pero siempre ha habido este rechazo, ¿no?, del colectivo hacia acatar las medidas de seguridad. Entonces, una democracia constitucional
eh, siempre ha tenido cierto perfil de desconfianza hacia cualquier extensión de las prerrogativas del poder, desde una memoria histórica del que el poder suele estar tentado a quedarse con ellas. Ahora, el segundo problema de las democracias parece ser su eficacia, su efectividad a la hora de actuar y resolver los problemas urgentes, cuando el tiempo y la autoridad son recursos obviamente escasos. Entonces, los sistemas totalitarios aquí es cuando parecen mejor equipados para este tipo de situaciones, a primera vista. Esta contraposición entre autoridad y efectividad está en el origen tanto de la seducción como, por ejemplo, del temor. Em, eh, como desde el punto de vista de Fukuyama, nos habla de que los gobiernos democráticos tienen muchos problemas de ineficacia, pero ni estos problemas se deben a que están obligados a respetar la voluntad popular y los procedimientos legales, ni las autocracias son un modelo de eficacia. Hay que tener en cuenta que pues, el debate de este tema también tiene debajo una batalla de relatos por la reputación y en medio de una manipulación informativa. El verdadero núcleo de la cuestión aquí es la relación entre el poder y la información. Los regímenes autoritarios tienen un problema con la información en un doble sentido, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. El primero de ellos, hacia afuera, que es evidente, es cuando no se nos suministra la información necesaria y verdadera a, a tiempo, ¿no? Se nos da totalmente a destiempo, cuando ya quizás no hay espacio, lugar y tiempo para actuar. El segundo problema es interno, ¿no? Y pone de manifiesto que se reprime esta información, ¿no? Esto no es una fortaleza, sino es un presagio de un futuro colapso, una futura debilidad. El autoritarismo, en la ausencia de la libertad de expresión y los obstáculos que hay para circular con respecto a la información están en el origen de los errores de la gestión de la crisis. Entonces, esto no permite a la información circular eficazmente entre las escalas administrativas, locales y el poder central. Esta es la razón de que las medidas contra la epidemia se hayan revelado caóticas y contraproducentes, ¿no? Especialmente cuando se ha querido actuar y pues al tener un error conceptual no se puede hacer de una manera adecuada. Cuando estoy hablando de libre circulación, no solo hago referencia a la circulación de datos, ¿no? Sino a esa información que tiene que ser de calidad, esa información que nos pueda permitir conocer la situación real que está viviendo un país y poder a partir de ello tomar decisiones acertadas. Esto es fundamental. Se tienen que respetar valores como por ejemplo la tolerancia hacia la crítica y la confianza. La eficacia no es un valor que opere al alza de nuestras democracias. Mientras sigamos cosechando fracasos en tantos asuntos, no debería extrañarnos que buena parte de la sociedad empiece a considerar que la causa de estos fallos se encuentra en formalidades que son propias de la democracia, ¿no? Y por eso recurren a otros modelos, ¿no? En tercer lugar, tenemos el problema de la transformación social. A partir de esta crisis se espera que la transmutación se dé a partir de este fracaso, ¿no? A partir del caos pueda surgir mecánicamente lo contrario. Las catástrofes proporcionan evidencias del daño, pero no dan un aspecto de sanación total. En esta expectativa hay al menos dos supuestos que yo creo que son difíciles de creer. En esta expectativa vemos que lo negativo puede producir lo positivo y que en este resultado de lo positivo se vaya a repartir con equidad a la población en general. Bueno, yo creo que de las ruinas no necesariamente va a surgir un nuevo orden y bueno, el cambio puede ser a peor también, ¿no? No vamos a creer que esto es una ley. En tiempos de crisis se pueden llevar a ciertas formas de desestabilización que representen una oportunidad para los autoritarismos y los populismos a poder alzarse nuevamente. Lo más importante también en momentos excepcionales es proteger la pluralidad, como dije, tanto en lo que se refiere a las medidas para salir de la crisis como en el momento de transición, ¿no? Pero no debemos olvidar que hay una pluralidad de opiniones, por ejemplo, sobre lo deseable, y que el único modo de decidir acerca de cuál es la dirección adecuada de este cambio es el diálogo democrático. Debe haber un debate democrático, es lo que debe ponerse en marcha cuando algo no está del todo claro, no debe excluirse a nadie. Karl Marx decía, por ejemplo, que la humanidad no crea problemas que no sepa resolver.
Y esta frase ha sido quizás monopolizada por aquellos que confunden a la humanidad con un nosotros concreto, ¿no? Yo creo que si todo esto tiene algún remedio, será resuelto por todos en un conjunto, no porque con aquellos quienes pretenden ostentar el privilegio de su representación. Ahora, vamos a tocar el tema del después, y aquí eh, voy a plantear un interrogante, ¿no? ¿Vamos a seguir con la globalización o vamos a parar con la globalización? Aquí se ven dos posturas diferentes, tanto de los construccionistas y los expansionistas. Unos hablan, por ejemplo, que debería pararse a toda costa pues lo que es la globalización. Ya es hora, ya es tiempo. Esto es un fenómeno que nos ha demostrado que la globalización pues no nos ha traído muchos beneficios. Por ello, eso se ve totalmente plasmado en lo que es, por ejemplo, el cierre de las fronteras, la reserva de los recursos propios de confinamiento, la interrupción de las cadenas globales de suministro, de movilidad, etc. Pero por otra parte tenemos a la teoría de los expansionistas, aquellos que dicen que más bien necesitamos fortalecer este tipo de globalización en el cual haya más instituciones, ¿no? Aquí se puede ver manifestada la opinión más unificada que tenemos, ¿no? Porque tenemos obviamente asuntos en común que discutir, la discusión de los temas que nos competen a todos, el avance de la digitalización, los recursos virtuales, el teletrabajo, la educación virtual, y pues la búsqueda de la vacuna que tanto se espera y bueno, que pueda llegar a todos los lugares para frenar pues con este virus. Aparte de la comparación de estrategias que se han venido realizando mediante la comunidad científica, compartiendo diferentes avances en lo que respecta a su investigación. Yo creo que la globalización es algo inevitable eh, y, y en cierta parte pues resulta contradictorio, pero como vemos en estas dos teorías, aunque pueda parecer totalmente lejano e incompatible, el resultado siempre va a enfocarse en una interconexión. Entonces, mi conclusión respecto a este debate de la globalización es que no se va a detener porque así lo decidamos o porque lo decreten los gobiernos, ¿no? Sin embargo, está en nuestras manos un conjunto de decisiones que de hecho equivalen a impulsar o ralentizar la globalización. Y bueno, yo quiero terminar mi ponencia con una pregunta abierta, ¿no? ¿Vamos a aprender realmente de esta crisis? ¿Hemos aprendido de crisis anteriores? Y bueno, yo creo que la cuestión final que a todos inquieta es hasta qué punto los seres humanos aprendemos de estos fenómenos que pues ponen en entredicho todo lo que habíamos dado por sentado hasta el día de hoy. Si bien hemos tenido otras crisis, ninguna ha sido de la magnitud como esta. Ha sido como un experimento colectivo involuntario, por decirlo de alguna manera. Hemos frenado bruscamente lo que es la economía, nos hemos aislado en nuestras casas, casi algunas personas por un año. Es totalmente diferente. Yo creo que a veces ni hay punto de comparación. Paul Nissan decía, por ejemplo, que no toda caída tiene lugar hacia abajo. Para advertir que los humanos, por ejemplo, podemos caer hacia arriba, ¿no? Es decir, arruinarnos con éxito o ser infelices en la prosperidad. Podemos invertir esta sentencia y asegurar que los seres humanos no aprendemos necesariamente de los fracasos. No toda caída es el precedente de una subida. La crisis solo enseña a quien estaba dispuesto realmente a aprender. Y bueno, me temo que nuestra sociedad, pese a las repetidas advertencias que se nos han hecho a lo largo de la cronología de la historia, salpicando por diferentes crisis, terrorismos, cambios climáticos, crisis económicas, hemos mostrado una gran pereza por querer entender qué enseñanzas nos daba cada una de ellas y bueno, abordarla de la forma correspondiente. Tampoco quiero decir que las enseñanzas de la historia sean inequívocas, ¿no? Como si hubiera una especie de signos a los que nos tuviéramos que rendir sin sentido. Los aprendizajes tienen lugar en entornos confusos, en medio del pluralismo social, a través de las instituciones que canalizan estas controversias en las que vivimos, desde la ciencia hasta las instituciones políticas. La cuestión debería preocuparnos, ¿no? Si esta inteligencia de la democracia, que fue capaz de dar una respuesta quizás a alguno de los grandes conflictos, por ejemplo, siglo XIX, siglo XX, comparecerá cuando se trate de abordar estos problemas propios
del siglo XXI. Muchas gracias. Bien, Nicole, muchas gracias por tu participación. Nos hacen llegar algunas preguntas. A ver, Raúl Zulca Garro pregunta, en el contexto de la pandemia, ningún gobierno ha presentado cifras precisas del número de víctimas. ¿Esto es una debilidad democrática? En algunos lugares se ha censurado alguna información para no fomentar el pánico social. ¿Cuáles son los límites, si los hay, para un deber de informar por parte de un gobierno democrático? Bueno, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, siempre va a haber falencias, como dije, ¿no? Con respecto a lo que es la circulación en información. Sin embargo, yo creo que un gobierno democrático siempre se va a realizar, siempre va a haber más pluralidad, por decirlo de cierto modo, de flujo de datos, ¿no? Que puedan ayudarnos, aunque sea a tener cierta estimación de lo que pueda resultar, por ejemplo, en este caso, los enfermos o las cifras de las muertes. Sí es un poco complejo, porque también, pues, como dije, se ha tomado se ha tomado acciones bastante desplazadas en lo que debió ser un tiempo adecuado. Yo creo que eso también responde a quizás la falta de información adecuada en lo que ha pasado, por ejemplo, en el Perú. ¿Me podría repetir la segunda pregunta, por favor? ¿Cuáles son los límites? A ver, te voy a formular la pregunta otra vez. A ver, en el contexto de la pandemia, ningún gobierno ha presentado cifras precisas del número de víctimas. ¿Esta es una debilidad democrática? ¿Esta es una debilidad democrática? Pregunta. En algunos lugares se ha censurado alguna información para no fomentar el pánico social. ¿Cuáles son los límites, si los hay, para un deber de informar por parte de un gobierno democrático? Con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que yo más bien no creo que sea una debilidad en cuanto a la democracia, porque exactamente el número de cifras quizás en ningún modelo que pueda darse, ¿no? Con respecto a la última pregunta, un momentito, por favor, voy a ver las preguntas porque de verdad. Entonces, ¿me avisas cuando empieces el stream? ¿Sí las puedes llegar a ver? Sí, estoy un momentito en la transmisión. Sí, sí, no hay problema. La verdad es que no me carga. No. Bueno, o si no, pasamos a la segunda pregunta. Bueno, Sí, por pregunta favor. Kevin Acevedo. Dice, siendo expansionista como parte de la globalización, ¿considera que estamos más cerca de ser parte de un mundo virtual más que de real? Mm, bueno, por ahora, obviamente tenemos que apegarnos y ajustarnos al contexto de lo que es la virtualidad, pero sin embargo, inevitablemente también vamos a tener que volver a lo que es la presencialidad. El próximo año ya está estimado, al menos yo creo que en general ya todos vamos a tener que regresar a estudiar, a trabajar normalmente como lo hacíamos antes. Y bueno, la virtualidad no es ajeno totalmente a lo que es la realidad, ¿no? Se plasma de cierta manera lo que es de una forma en la cual nosotros podamos tener la oportunidad de tener acceso, por ejemplo, a la educación. Así que no, yo creo que lo que sí va a poder pasar quizás es que se potencie un poco las herramientas virtuales que antes quizás no se había visto de la misma manera, ni se había usado del mismo modo como el que se va a usar a partir de esta crisis que hemos tenido y nos ha obligado pues a confinarnos en casa y a no detenernos en cuanto se trata la educación o el trabajo.
Bien. Una tercera pregunta del profesor Víctor Fernando Rivera. A ver, ¿tú crees que la pandemia ayudaría a la consolidación de una democracia global, incluyendo China y África? Bueno, sí, la verdad es que yo creo que, como dije en la disertación, de todas las cosas que se ha puesto en entredicho, yo creo que, una de las que más eh, llama la atención es el concepto de lo que se ha tenido de democracia. Inevitablemente se han tenido que sumar esfuerzos, eh, ha tenido que acentuarse la comunidad política junto con la ciudadanía, ambos han debido trabajar, si es que no se ha hecho en algunos casos, eh, para poder salir adelante ante todas las dificultades que se nos han presentado en esta pandemia, ¿no? Yo creo que se ha tratado de hacer lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras grandes falencias, ¿no? En el sistema. Y a partir de esto yo creo que debería nuevamente formularse, ¿no? ¿Qué significa una democracia? ¿Qué significa que le estamos viviendo bien? Tenemos partidos que en realidad representen las instituciones, que en realidad hagan el trabajo como debería realizarse en un contexto, eh, por ejemplo, ahora extraordinario y que pues a futuro obviamente no va a tener que descuidarse porque ya no nos vamos a encontrar en un escenario como este. Yo creo que sí se va a reforzar ese aspecto central y preocupante que es la democracia, ¿no? Sobre todo en aquellos países que se veían más desplazados, porque se ha puesto, incluso se ha resaltado todas las falencias que tenía, ¿no? Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Nicole. Agradecerte por tu participación. Ha sido una excelente ponencia, de verdad muy interesante. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.